Gloria al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la oportunidad que siempre nos das de estar aquí reunidos, alabando, bendiciendo tu nombre, invocándote, Señor, abriendo nuestro corazón a ti. Gracias, Señor, por todos aquellos que hoy se congregan en sus iglesias, se congregan para alabarte, para adorarte, para compartir, Señor, para recibir todas las bendiciones que tú tienes y nos das. Gracias por todos aquellos lugares, Señor, en el mundo donde tu iglesia hoy está reunida. También en los hogares, también en las casas, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos, bendícenos con tu presencia. Bendice, Señor, ese deseo en nuestro corazón de poder alcanzar tus riquezas en gloria, de poder agradarte, de poder servir a tu pueblo, Señor, como sirviéndote a ti, de poder alcanzar almas, poder alcanzar, Señor, aquel que ha de ser salvo, aquel que necesita de que tú le extiendas la mano a través de un ser humano, de un vaso, a través de una predicación, a través de un saludo, a través de una bendición espiritual, una bendición material. Gracias por todos aquellos pastores que hoy están trabajando con integridad, con ahínco, con deseo, con una visión, con un propósito de ir y hacer discípulos a las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por lo que hoy nos enseñas en Hechos, capítulo 8. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Siempre es una bendición estar acá con cada uno de ustedes compartiendo la palabra en esta escuela dominical, domingo 16 de octubre, hermanos. Qué bendición poder estar con cada uno de ustedes y invertir un buen tiempo para estudiar la palabra, para tener estas reflexiones sobre la estructura de la iglesia que Dios ha puesto en mi corazón como escuela dominical. El día de hoy estamos introduciéndonos al libro de Hechos, al capítulo 8, y leo del 1 al 3, dice: Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa, escuche esto, y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y a mujeres y mandarlos a la cárcel. Aleluya. En realidad, hermanos, venimos estudiando la estructura de la iglesia porque creo que es importante. Dios ha puesto en mi corazón que es muy importante que nosotros en el estudio de la palabra, en el discernimiento de la palabra, nos demos cuenta cómo está la iglesia del día de hoy. Esto no es para venir a criticar a ningún pastor o a vituperiarlo o a echarle tierra o hablar mal de un ministerio. En realidad cada quien va a dar frutos y por sus frutos serán conocidos. Eso está establecido en la palabra y nos resta a nosotros, más allá de que veamos todo lo que está sucediendo en el mundo, no solo en un país, en el mundo, de cómo la iglesia en ciertos aspectos se difama o se ha dejado tomar por avivamientos falsos, por doctrinas falsas, por doctrinas de demonios, por falsos maestros. Y si usted reconoce alguno, usted tendrá que orar y pedirle a Dios. Y si usted se encuentra en
un caso, en una situación donde usted cree que los errores que hoy se enmarcan por la palabra de Dios, las faltas, los pecados que hoy se enmarcan, le atañen, encajan en su situación, pues tiene que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y es siempre confiar en el Señor y pedir su guianza y tomar las decisiones sabias, tomar las decisiones centradas, no a la carrera, no alocadas, sino con mucha sabiduría, con mucho entendimiento de lo que está sucediendo o lo que ya nos mostraron, y actuar. No quedarnos estancados bajo ningún punto de vista, no quedarnos aislados bajo ningún punto de vista. Siempre tenemos que tener comunión los unos con los otros, como es la estructura sana de la iglesia. Tener comunión los unos con los otros, compartir de la mesa, compartir el pan, compartir de la Santa Cena, mantenernos unidos en oración, ¿verdad? Y adorar al Señor, ayunar, meditar en la palabra, recibir la enseñanza de la palabra. Yo hoy más que nunca estoy convencido de que hay siervos de Dios por todo el mundo, pero no cualquiera que se deja llamar siervo, sino me refiero a aquellos que aman la integridad de la palabra, que creen en la veracidad, la verdad, creen que la Biblia es nuestra guía, y que aceptan y que nosotros debemos de comprender de que nos van a señalar errores en la palabra, que van a señalar puntos que creen que se contradicen, y nosotros tenemos que llegar al entendido de que la palabra es la verdad. Así que el día de hoy nos toca ver este importante hecho que sucedió al principio. La iglesia se estaba estructurando, la iglesia estaba formándose, estaba tomando forma, los apóstoles estaban unidos, ya había muerto uno para este momento, ya había muerto uno que traicionó a Cristo Jesús, que lo entregó para que lo mataran, un apóstol lo entregó para que lo mataran, Judas. El Señor lo conoció siempre, pero no se detuvo en vituperarlo, no se detuvo, no, lo siguió amando hasta el final. Los 12 habían entendido todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 8 ya había ascendido al cielo y había derramado el poder, ya había derramado el Espíritu Santo, ya había derramado las lenguas, ya había el pueblo sido empoderado. Ahora era estrictamente la función de los apóstoles y de todos aquellos que se venían añadiendo a la iglesia, de formar la iglesia, siempre con la guianza de Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Después de ese momento histórico en Pentecostés, de la llenura del Espíritu Santo sobre esos siervos que estaban allí reunidos, perseverando, fue evidente que la gloria de Dios empezó a manifestarse donde cada uno de ellos iba. Pero tenían que darle una estructura, tenían que darle una forma, y la forma que habrían de darle está escrita en la Biblia. ¿Cómo sucedió? Está escrito, usted y yo nos podemos dar cuenta cuál es la función de la iglesia, hermanos que me acompañan, cuál es el propósito de la iglesia de parte de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en la iglesia de parte de Dios? ¿Cuál es mi función, Milton López, y la suya, Jenny Angarita, y de todos los que nos van a escuchar? ¿Cuál es nuestra función verdadera? ¿Cuál es el propósito verdadero? ¿Cuál es la visión? Bueno, aquí venimos saliendo de las maravillas y señales que compartí en el devocional de la semana pasada. Usted lo puede buscar en la internet, en mi página Visión Emanuel. Qué gloria es ver prodigios, maravillas, señales,
avivamiento, pero eso no es todo. Eso no es todo. Las iglesias de Cristo Jesús, desde el principio, que están teniendo un avivamiento, van a tener una prueba y una persecución. Escuche esto. Y allí es donde el pastor, donde el ministro, donde los congregantes, donde la iglesia deben permanecer unidos. Porque lo que hoy estamos leyendo es muy importante entender. Muchas veces a nosotros nos gusta siempre estar bien y gloria a Dios. A la iglesia le gusta estar bien, al pastor le gusta estar bien, que ni una oveja le dé ningún problema, no tener ovejas o congregantes problemáticos, pero la función de la iglesia es para que nosotros podamos orar por las personas que tienen problemas, que tienen enfermedades, que tienen áreas que necesitan ser ministradas, algunas personas liberadas. La iglesia está para ser la luz, para llevar una verdad. La iglesia está para hablar la verdad, porque su fundador, porque su redentor, porque nuestro Salvador habló la verdad. Y eso es algo que el ministro muchas veces no quiere hacer porque compromete su beneficio personal. Pero no fue así al principio. No fue así con estos 12, no fue así con los apóstoles, no fue así como comenzó la iglesia. Ellos les vino ese poder y estaban dispuestos a proclamar a Cristo en las calles, en los parques, en las casas principalmente y en la iglesia o después en las iglesias, porque cada lugar donde había una casa crecía tanto que se hacía una iglesia, se hacía una congregación. Hay gente que le da miedo congregarse en una casa. Hay gente que le da miedo, hermano, o le da pena porque dice es que ahí no hay músicos, no hay alabanza, esa no es iglesia. Bueno, no fue así al principio y no será así al final. Es más, el Señor Jesús también advierte que en el final de los tiempos les dirán, allá está, y no vayan, y no vayan, y no vayan. Hermano, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se ve como avivamiento es avivamiento. El avivamiento sucede cuando en tu corazón, en el corazón tuyo, en el corazón de la iglesia, de la persona que se está congregando, comienza Dios a vivir en ti. Comienzas a dar frutos. Allí hay avivamiento. Cuando tienes fe y los dones se manifiestan. Cuando vienes y oras y no podías orar y ahora aprendiste y ahora en el nombre de Jesús y estás siendo instruido y capacitado y equipado para hacer esa obra, que es lo que Jesús quiere que los maestros, los pastores, los apóstoles enseñen. Así fue al principio, donde todos aquellos que se disponían y venían se bautizaban, pero también eran discipulados, eran enseñados, eran instruidos. Nunca usted va a leer en la Biblia que la iglesia o los primeros en la iglesia solo venían a calentar banca por 10, 20 años a que se les exigiera o se les pidiera un diezmo para los apóstoles. Ese dinero lo traían a los pies de los apóstoles para ellos distribuirlo para los necesitados que estaban viniendo, para los extranjeros que estaban viniendo, para los gentiles que estaban viniendo, para las huérfanas, hermano, para los huérfanos, para las viudas, sí, para las ancianas, hermano, para la necesidad de la casa de Dios, no solo del ministro, sino de la casa de Dios y de todos los que servían. Hermanos, voy a estar tratando o dando la clase en el seminario virtual el día jueves sobre el diezmo, sobre si se debe diezmar o no, sobre un estudio de dónde viene el diezmo, con honestidad, con integridad, cuál ha sido siempre el propósito del diezmo.
¿Se debe hacer ahora sí o no? Acompáñeme, porque necesitamos aprender qué dice la Biblia. Necesitamos aprender a no decir amén a todo. Necesitamos aprender a decir amén a lo que la Biblia avala, como en la estructura de la iglesia. Necesitamos decir amén. Necesitamos, hermano, que las cosas sean conducidas como a Dios le agrada. Que la iglesia esté en el lugar correcto, en la posición correcta, con la estructura correcta que la Biblia da. No que el hermano Milton, no que la misión fulana de tal, no que la misión de aquí, de allá, la del apóstol aquí, la del apóstol allá, la de los profetas de allá. No, la visión que da la palabra. Hermanos, leo una vez más, saliendo, pero con el entendido, con el contexto, que la iglesia venía de recibir el Espíritu Santo. Y como siempre el diablo, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es apagar todo avivamiento en tu vida. Júzgate, analízalo. Aquellas personas que están en fuego, ¿qué es lo que el diablo quiere? ¿Que sigan ardiendo? ¿Que sigan salvando almas? No. Aquí está, mire, en aquel mismo día comenzó una gran persecución. En aquel día, ¿cuándo? Cuando venían saliendo, cuando venían viendo toda la gloria de Dios derramarse, hermanos. En aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál era la iglesia de Jerusalén? Ya era la iglesia central, ya era donde estaban los 12 apóstoles, ya era donde, hermanos, la sombra de Pedro, hermano, sanaba enfermos, donde venía un Esteban que había sido uno de los discípulos, no fue apóstol, pero los mantenía unidos, era fiel, era un diácono, hermano, era un servidor en la iglesia, era un creyente poderoso, lleno del Espíritu Santo, que también, hermano, hacía milagros. Fue muerto, fue apedreado, hermano, fue puesto en ridículo, porque el que viene a ridicularizar la iglesia es el inconverso. Es el que hoy se ríe de la iglesia por la falta de los ministros. Es el que hoy se mofa, es el que hoy saca y expone los errores garrafales de muchos ministros del día de hoy que se apartaron de la palabra. Pero usted sigue viendo miembros que siguen diciendo amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese momento? Pues entendámoslo a través de la palabra. Hermanos amados, la iglesia es para decir la verdad. No es para ofender a nadie por nombre, para decir, oh, este hermano, este pastor, este apóstol, esta iglesia, esta congregación. Hermano, solo prediquemos la palabra y la palabra va a dejar ver lo que es luz y lo que es tinieblas. Y usted va a entender si está en el lugar correcto o no. Yo quiero estar en el lugar correcto y el lugar correcto es lo que diga la Biblia. Hermanos, en aquel mismo día, Hechos 8:1, comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, dice, todos. Cuando dice todos es porque no uno sí, uno no, no. Todos, menos los apóstoles. Los apóstoles eran 12. Se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Esos hombres iban con unción, esos hombres iban con poder, esos hombres iban con doctrina, esos hombres no iban con una imitación de la iglesia ni con un deseo de lucrar. Esos hombres iban con un amor y una pasión, iban corriendo porque los estaban agarrando, entraban a sus casas para encarcelarlos y hasta matarlos, hasta llevarlos, hermano, al Coliseo para que se lo fueran el espectáculo de los inconversos, de aquellos que nunca han querido y como hoy nunca van a querer a la iglesia. Y nosotros debemos de entender de que cuando tenemos avivamiento genuino, cuando tenemos y estamos siendo efectivos en Dios,
Cuando tenemos una visión de ir a cocinarle a unos ancianos, cuando tenemos una visión de ayudar iglesias para que los niños aprendan la palabra de Dios, el enemigo tiene otra visión, que es derrotar a la iglesia, perseguir a la iglesia, perseguir al pastor, hacer caer al pastor. Yo puedo caer de muchas maneras. Yo puedo caer, hermano. ¿Sabe cómo puedo caer yo? Apartándome de la palabra. Sí, el enemigo quiere que malinterprete la palabra. El enemigo quiere que me ponga aquí a maltratar a un montón de pastores que yo tal vez considero que no están bien. Pero ese no es mi lugar, porque yo no soy Dios. A mí me llamaron a predicar la verdad, como al hermano que me honra con su presencia, el hermano Henry, y a todos los demás pastores. Hermano, nosotros debemos de permanecer firmes, sabiendo que si esta persecución comenzó aquel mismo día, después, y no después, estaban en pleno avivamiento. Y te lo digo para que no te extrañes, la estructura de la iglesia está sólida, debe de estar bien compenetrada en la palabra, bien cimentada, para que si viene cualquier viento de doctrina, para que si viene cualquier falsa doctrina, en otras palabras, para que si viene cualquier doctrina de demonios, para que viene una nueva novedad en la iglesia cristiana, ahora una nueva manera de adorar, o otro evangelio sensacional o emocionalista, pero que no arregla y que no trae la verdad sólida, sino que trae la verdad en un 50%, si no es completa, no es completa. 2 vasos de agua, 2 vasos de agua diluida no hacen un vaso de agua pura, porque aunque lo unas ya está diluido, ya está mezclado. Tiene que venir de Dios, tiene que venir del Espíritu, tiene que venir de la palabra. Aquí se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria algunos hombres piadosos, dice, enterraron a Esteban. Algunos hombres, tal vez ni hermanos eran, porque Esteban lo mataron a pedradas, pero vio el cielo abrirse y vio en el trono a Jesús. Ese es avivamiento, ver el trono de Dios en aflicción, en el dolor, en el diagnóstico que nos puede dar un doctor. Yo acabo de ser diagnosticado con una infección de la próstata. Bueno, a mi edad yo no pensé que ya iba a llegar, ya llegó. Tengo que ser sabio, tengo que tener cuidado, tengo que tener tratamiento, pero eso no va a apagar el fuego que hay en mi corazón. Al contrario, Esteban, ni una sola pedrada apagó el fuego en él. Ni una sola pedrada, ni el dolor que haya causado. Lo mataron a pedradas, como ahora quieren matarte a ti, vituperándote. Como ahora el diablo quiere destruirte. Sí, mire, pero algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y oraron mucho por él. Eran piadosos, dice la Biblia. Mientras tanto, Saulo, mire, al principio ni siquiera Pablo o Saulo sabía que él iba a ser miembro de la iglesia y perseguía a la iglesia, siendo utilizado por una religión, por un celo religioso y por el mismo Satanás. Él no lo sabía. Pablo perseguía a la iglesia. Y aquí está el punto. Entraba de casa en casa. Pablo se convirtió. El diablo nunca se va a convertir. Que el Señor lo reprenda. El diablo nunca va a ser bueno. Siempre va a querer diluir la verdad, tergiversar la verdad, tentar al verdadero cristiano. Siempre va a querer ponernos trampas. Siempre va a echar mano. Siempre va a hacer que el líder robe los diezmos. Siempre va a querer hacer que el que tiene la unción del Espíritu Santo
cobre por los milagros y pida ofrendas más grandes, sin importarle que las personas que están allí trabajan el triple o mucho más de lo que éste está haciendo, porque lo que está haciendo es enriqueciéndose. Debemos de entender, hermanos amados, que Dios es grande en misericordia y que está con nosotros, pero a la luz de la palabra, ¿a dónde quiere entrar el enemigo? Aquí se lo voy a leer, y por eso tiene que cubrir su casa, y por eso tiene que estar cimentado en la verdad, y por eso usted tiene que tener ese poder de Dios como iglesia en su casa. Usted tiene que empezar a saber de que su casa es su iglesia, que su casa, que usted es iglesia, que usted es ese templo, que usted, donde usted vive, cubre a su esposa, aunque la otra no sea cristiana, usted la cubre, usted cubre a los hijos, aunque los hijos no sean cristianos, usted ya es la luz, usted ya tiene el poder, usted ya tiene, ahora busque el avivamiento. ¿Cómo se busca el avivamiento? Ejercitando los dones, ejercitando la vida espiritual, ejercitando la oración, ejercitando la lectura, ejercitando la alabanza. Sí, tapándose la boca cuando quiere hablar palabras obscenas, hermano, y de corazón empezar a hacer lo que el Espíritu nos está guiando a hacer. Todo lo que hagamos para Dios debe de ser voluntario, no por obligación al pastor, no por obligación, porque los falsos te obligan. Por eso se hacen sectas, tuercen la palabra, interpretan sus pensamientos y tuerzan la palabra, hermano, y empiezan a exprimir y a rapar a las ovejas. Esa es una manera de parar un avivamiento, de parar, de echarle agua a un leño que está ardiendo, hermano, mientras que Dios quiere que ardamos más. Fíjese que en este capítulo 8, el Espíritu Santo estaba haciendo milagros a través de cada uno de estos hombres que salieron huyendo. ¿Para dónde? Para Judea y Samaria, ciudades circunvecinas, Jerusalén. No se dividió la iglesia, se mantuvieron los 12 unidos. ¿Usted cree que estaban vacacionando o escondidos con miedo? No, era el propósito de Dios que no se dividieran. Estos estaban orando, estos se quedaron ayunando, estos se quedaron perseverando, estos se quedaron, hermano, peleando la batalla también. Mientras todos los demás, dice, se dispersaron. Pero ¿qué hizo Dios con esa dispersación? Por eso este tema es en la estructura de la iglesia, la prueba del avivamiento. Tienes avivamiento, tienes prueba. Tienes avivamiento, tienes lucha en tu casa. Aquí vemos como Pablo, que era el enemigo de la iglesia, acérrimo, en su ignorancia, en su religiosidad. Detestaba a los cristianos porque estaba viendo el movimiento que Dios estaba haciendo. Él no sabía que era de Dios. Eso sí, no lo sabía. Porque cuando se le presenta el Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que haga? Yo soy Jesús al cual tú persigues. Se convierte, usted lo sabe, lo vamos a ver más adelante. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y oraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia. Fíjese, ¿cuál era la iglesia? Los miembros que salieron. La iglesia ya no estaba, hermano, en un solo lugar. La iglesia no está solo entre las 4 paredes de la iglesia, del templo, hermano. Entraba de casa en casa. ¿Por qué entraba de casa en casa? Porque la iglesia en realidad es donde tú vives. Nosotros nos congregamos. La iglesia estaba, y dice, y la iglesia, y entraba de casa en casa. No entraba de iglesia en iglesia, no, de casa en casa. Porque las casas hacen la iglesia. Las casas donde hay fe, las clases donde hay un hombre, donde hay una mujer, donde hay una familia que cree, donde hay una familia que se guarda, donde hay una familia que ama la verdad. No tienes que amar la religión, porque la religión católica
hermano, ¿se acuerda cuando salimos de allí? Los que salieron de allí, ¿sí? Eran religiosos católicos de hueso colorado. Y esa era tal vez hasta la broma que nosotros decíamos, ¿cómo puede ser posible que una persona ame más su religión que amar su relación con Dios? Pablo así era, amaba más su religión. Entonces, las casas de los cristianos en la iglesia primera fue la primera que fue atacada. De la misma manera. Yo les conté el diagnóstico que me dieron porque estamos a punto de ir a una campaña, usted sabe lo que cuesta armar o pensar, o el tiempo que se lleva de los ministros, de los siervos, de orar, de ayunar, de pedirle a Dios, de prepararse uno en lo que se tenga que preparar, en lo económico, la inversión, hermano, creemos que Dios va a salvar, tenemos la visión para los niños, tenemos la visión para los matrimonios, tenemos la visión de evangelizar, tenemos la visión de que nosotros como pastores nos unamos cada día más y más y más, donde no haya uno más grande y otro más pequeño, sino que todos traigamos a la mesa lo que Dios nos dio y con esos dones adorar a Dios juntos. Usted sabe el avivamiento que eso causa. Bueno, el ataque está en la casa, el ataque está en la salud, el ataque está en el cuerpo. El enemigo sigue atacando, es su misma estrategia, destruir avivamiento. Por eso la prueba del avivamiento es la persecución, es cuando el diablo quiere entrarse a tu casa, es cuando un hijo se voltea, es cuando algo no funciona, cuando algo que tú quisiste, que tú amas y que has trabajado para todo esto, hermano. Pero Dios y ese avivamiento y ese Espíritu Santo, lo peor que el hombre puede hacer cristianamente es no tener avivamiento, es estar apagado. Tanto así que al tibio, la Biblia dice que es vomitado, pero no porque ya no lo amen, es porque si tienes frío quieres algo caliente. Y es porque si tienes calor no quieres algo tibio. ¿Sí me entiendes? La sensación que crea no llega a suplir la necesidad física de tu cuerpo, ni mucho menos espiritual. O es caliente o es frío. Así es Dios. Él no mira blanco y negro, pero la realidad es que nosotros tenemos que o servimos a Dios o no servimos a Dios. O amamos la verdad o no amamos la verdad. Y cuando dejamos de amar la verdad, o cuando la verdad ya no nos interesa, o cuando no nos interesa qué dice la Biblia de la iglesia, y solo queremos nueva palabra, queremos mamut, queremos buen rochoy, queremos buenos trozos de carne, buena palabra, profunda palabra. Si usted no va a ver un apóstol hoy diciendo que lo que él da no es profundo, al contrario, le emociona a la gente, la proclama de fin de año, que por la espada de Jehová y por mi espada, hermano, las nuevas sensaciones, proclamamos este año de esta manera. Deja que la palabra, deja que el Espíritu de Dios proclame a tu vida. No vivas, no creas que la victoria de tu pastor es tu victoria. No creas que la victoria de tu apóstol, porque tu apóstol puede ser Judas también. Vive tu propia victoria. Ten tu propia visión. ¿Qué es lo que Dios te está dando? Porque cuando seas perseguido, como aquí, ellos no sabían. Salieron con sus familias, vámonos, aquí no podemos vivir. Tuvieron que emigrar. Pero dejaron a Cristo con los apóstoles en Jerusalén y al Espíritu Santo y ahí se quedó todo. O en la congregación, no, se fue con ellos. Lo siguió, aleluya. Lo siguió, ahí iba, aquí va, ahí está en tu corazón, en tu casa, hermano, hermana. Debemos de perseverar
aunque vengan terremotos, aunque vengan diluvios, aunque vengan potestades, aunque vengan espíritus inmundos, solo párate en la verdad y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, reprende toda obra del diablo. Persevera. Hermano, me han pasado cosas tan interesantes y tan increíbles de ataques del enemigo a mi cuerpo, como estoy asombrado. No estoy asustado, estoy asombrado de ver el poder de Dios. Me levanto, hermanos, y con una pierna engarrotada. ¡Qué raro! Me llamó el pastor de Chile el día jueves. Este es un testimonio. Le comunico que no voy a poder dar la enseñanza de los diezmos porque tengo que irme de emergencia a la clínica. Y me dice, voy a orar por usted, amén. Ponga su mano en su vientre. Y cuando yo me puse mi mano en el vientre y él orando por mí, mi pierna comienza a temblar. Pero no un temblor normal de un tic nervioso. Fue fuerte. ¡Wow! Hasta me asusté, ¿no? Amén. Fui al doctor, me dieron la medicina, me encontraron cuál era el problema. Al otro día de madrugada me levanto al baño. Ahora ya no me temblaba, ahora la tenía engarrotada. La pierna. Dios, esto no es normal. Comienzo, Padre, en el nombre de Jesús. Echo fuera toda obra del enemigo, comienzo a reprender, comienzo, hermano, a ungir mi pierna, ordenarle a mi muslo, a mis tendones, a mis músculos que recobren, hermano, esa fuerza. Y termino andando normal. Dígame si eso es normal. No, son ataques. ¿Apagó mi fe? Bendito Dios que no. No. Aquí vemos un ataque masivo. ¿Cuántas veces Satanás no ha querido levantarse contra la iglesia, contra los verdaderos avivamientos, contra los verdaderos siervos de Dios? ¿Cuántas veces los verdaderos siervos de Dios no han pasado escasez de hambre, no han pasado escasez económica, no han pasado aquellos desiertos? Bueno, la iglesia verdadera así comenzó, con luchas, con pruebas, con ataques donde uno cree que ya no va a salir, como que le tienen a uno la espada así y uno ya no sabe y se lo llega la espada y le llega a uno así bien cerquita, hermano y hermana. ¿Y qué va a hacer uno si uno pelea? Ahí está como que una espada le está penetrando a uno. Cuando uno toma autoridad en ese avivamiento de la iglesia, en ese poder, al avivamiento llámele el poder, al avivamiento llámele el deseo de buscar a Dios, de orarle a Dios, de clamar, hermano, de predicar, de enseñar, de adorar, de corregirse uno mismo a través de la luz de la palabra. Al avivamiento llamémosle, hermano, todo aquello que nos acerca más a Dios. Al avivamiento llamémosle todo aquello que refleja el poder de Dios. El avivamiento, hermano, un hombre avivado enciende a 3 apagados y de ahí 4 avivados encienden a 10 apagados. ¿Por qué? Porque si creyéremos, nada será imposible. El avivamiento para el hermano Henry Iván Maldonado llevará sustento siempre, porque él está avivado, porque él está en la verdad, porque él está predicando por amor. El avivamiento, la base principal del avivamiento es el amor a Dios, el amor al prójimo. El avivamiento de Jesús en su amor fue intenso. En su amor por los discípulos fue intenso. En su amor por el Padre fue intenso. El amor por Él. Porque, ¿cómo manifestó Jesús su amor por Él? No pecando. Oh, qué belleza, hermanos.
qué bendición es que nosotros podamos mantenernos en ese avivamiento de Dios, en esa búsqueda espiritual, en ese deseo, viendo milagros, pero también peleando por el otro lado, porque el enemigo siempre va a querer destruir nuestra casa. Poderoso es el Señor para guardarnos sin caer. La iglesia, todas las iglesias de todos los tiempos, y no digamos en este tiempo, porque ahora las iglesias grandes, las mega iglesias, donde se predican doctrinas raras, donde se predica, y le voy a mencionar una, la división, la falta de comunión, donde se le prohíbe a ir y convivir con una iglesia, donde el pastor de la mega church no tiene dinero para ayudarle a los pobres pastores de iglesias pequeñas, donde solo es para ellos. Yo veo ahora en el púlpito muchos Simones predicando, como que hubieran pagado por el Espíritu Santo y no pagaron, se los dieron, pero ahora se volvieron en el camino de Balaam, el amor a la riqueza. Y mire aquí, qué pruebas. El Señor está por venir y la iglesia acomodada. Y la iglesia celebrando Halloween. Y la iglesia pecando con libertad. Todo es posible, todo se puede, gracia sobre gracia, oh prosperidad, vénganos tu reino, Señor, y vénganos los millones, o vénganos todo. No, la iglesia, pero hay una iglesia que está invirtiendo en el reino, hay una iglesia que está trabajando, hay una iglesia que está proveyendo, hay una iglesia que da la mitad del vaso de agua del vaso que ellos tienen, hay una iglesia que está consciente que Cristo viene pronto y que hay que salvar almas y que hay que hacer una labor y una función de parte de Dios. Aquí dice, y entraban de casa en casa para sacar y arrastrar a hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres, y mandarlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque tenían avivamiento, porque tenían la verdad, porque tenían amor por Dios, porque no se dejaron corromper, porque lo único que tenían que hacer para que no los persiguieran era negar a Jesús. Y lo único que hoy quieren los grandes es que te conviertas a ellos y a su doctrina falsa, con tal que no ames la verdad. ¿Estaríamos dispuestos a eso? Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén, escuche esto, o sea, los que estén dispuestos a recibir la prueba del avivamiento, los que estén dispuestos a recibir la prueba del avivamiento, dice aquí, los que tuvieron que salir de Jerusalén, leo 8:4, anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban, donde quiera que iban. Así debemos nosotros, si tenemos avivamiento en el trabajo, Dios le bendiga, Dios esté con usted, que Dios le guarde, te hacen una injusticia, gloria a Dios, bendiciones. Pobre Señor, no te conoce, revélate a su vida. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, que el día de hoy salgan Felipes de todas las iglesias, que el día de hoy salgan siervos, ministros, hombres y mujeres dispuestas a predicar el evangelio verdadero, que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo sea derramado de tal manera que ese avivamiento sea notorio, porque tú sigues siendo el mismo, sigues llamando, sigues salvando, sigues obrando. Felipe, que me escuchas, el Señor te llama. Oh, hermanos, qué tremendas verdades. Hacen falta los hombres de Dios. Hacen falta los hombres genuinos de Dios que se levanten. No esperes que venga la prueba del avivamiento. Comienza a vivir el avivamiento para que cuando venga la prueba, mira, la prueba en el nombre de Jesús se va. Y si no se va, Dios nos guiará a donde tenemos que ir. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que Felipe decía. Y eso era uno de ellos.
Salieron cientos de Felipe, salieron muchas personas con esa unción, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Veían que se puede hacer señales aunque estemos en persecución, aunque estemos con diagnósticos. Oh, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué tal si se fue a los riñones? ¿Qué tal si se hace cáncer? Pues que se haga lo que se quiera hacer, pero hasta el último momento estaremos en victoria. Este cuerpo, hermano, se va a hacer gusano. Mi cuerpo se va a hacer gusano, hermano. Mi alma y mi espíritu. Porque a mí me han salvado y a ti también. Y quiero vivir en pos de esa salvación. Pero había allí un hombre llamado Simón, la prueba del avivamiento. No todo el que viene a la iglesia escucha esto, y ese es el problema por lo cual hay muchos ladrones en la iglesia, muchos ministros falsos, porque son Simones, hermano. No es que yo los quiera llamar así, mira lo que dice la Biblia. Todos estos detalles están porque se van a vivir al final. ¿Por qué? Porque viene nuestro Redentor. El tiempo se le termina a Satanás. El tiempo le está contado, hermano. Mantente en victoria, mantente en el poder, mantente en la unción, mantente en la búsqueda del evangelio verdadero. Y cuando encuentres a 2 o 3 que tengan ese sentir, o a una congregación, a un pastor, trabaja con todo, hermano, porque Cristo viene pronto. Dios sigue haciendo milagros, sigue supliendo para las necesidades del pueblo. Les voy a contar esto. Recién estaba clamando, Señor, yo quiero tener amigos que te amen. Yo quiero tener amigos, Señor, que estén ardiendo por ti. Yo quiero conocer esos pastores que todo lo que hagan lo hacen por amor, porque estoy impresionado de ver pastores que no cobran por predicar, que dan todo lo que tienen, que dan 3 días de su salario para mantener una congregación, que no exigen un diezmo para enriquecerse. Estoy impresionado de ver gente linda, gente verdadera, gente genuina que ama la palabra. Yo le estaba orando, Señor, introdúceme. Yo quiero tener amigos así. Yo quiero, aunque sean 2, aunque sean 3, personas con las que podamos platicar y soñar juntos y visionar cómo podemos hacer mejor las cosas y cómo podemos arreglar lo que está mal. Hermano, ayer estaba aquí en casa con mi esposa y mi nieta, jugando con la niña, divirtiéndonos, siendo abuelos. Y me entra una llamada de un teléfono desconocido. Contesto, es para un trabajo, es para ir a limpiar unos vidrios. Ok, lo voy a ir a ver, pero como he estado mal de salud y ayer era mi día de descanso, día sábado, posiblemente vaya la siguiente semana. Estaba cocinando, estaba preparando comidita para mi familia y el Señor me dijo, ve. Ahorita, Señor, sí, ve. Bueno, le digo a mi esposa, ya regreso. Salí, fui, era un hermano. Empezamos a ver, teníamos años de no vernos, nos abrazamos, oramos juntos. Y me dijo, yo he estado, cuando él me conoció, no me conoció como pastor. Y me dijo estas palabras. Yo estaba orando porque viniera un pastor para que yo pudiera hablar con él. Y lo que me dijo después es el milagro tan grande y tan maravilloso. Dios sigue uniendo, hermano. Dios sigue bendiciéndonos de manera tremenda. Porque Él conoce tu prueba, pero también conoce tu avivamiento. Él conoce tu corazón. Él conoce a dónde vas, cuáles son tus intenciones. Mira, aquí te leo esto, hermanos. El punto es que nos unió con este hermano después de años. Y me dijo,
voy a ser fiel a tu ministerio. Señor, ¿usted sabe lo que eso significa? ¿Usted sabe lo que es una respuesta de Dios de esa naturaleza? ¿Usted sabe lo que es unirse con una persona, con un hermano, con un amigo, que juntos van a suplir para la necesidad de los pobres? Que juntos van a suplir para el hambre de los niños, que juntos van a suplir para Biblias, que juntos y que van a pensar en grande. Mientras que hay otros que quieren millones para levantar un templo más. Oh, Señor bendito. Así está la iglesia. Así estamos. Enderecémonos, compongámonos juntos, crezcamos juntos, entremos en avivamiento. Pregúntale al Señor, ¿qué avivamiento tengo? ¿O estoy apagado? Oh, Padre Santo, porque mira esto, hermano. Y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales, milagros hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellos gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo una gran alegría en el pueblo. En medio de la prueba, nuestro hermano Felipe se atrevió a creerle a Dios. Y mira lo que Dios hizo. Si tú no ves eso en tu iglesia, es porque no está en avivamiento. Pero viene. Pero ahí, oiga esto, había un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería. Antes, dice la Biblia, había practicado abiertamente la brujería y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante. En otras palabras, por un hombre bueno, por un hombre de Dios. Pero ningún brujo es de Dios. Ninguno que engaña al pueblo de Dios es de Dios. Ningún pastor que engaña a las ovejas es de Dios. Muchas personas, dice, todos desde el más pequeño hasta el más grande lo escuchaban. O sea que hay gente que escucha hoy a los que engañan. ¿En qué te estamos engañando, hermanos? Dinos, ¿qué mentira te estamos diciendo? ¿Te estamos explotando? ¿Te estamos pidiendo para las actividades? ¿Estoy cobrando por predicar? No, estamos hablando la verdad, lo que conocemos de la verdad, lo que leemos de la verdad. ¿Sabe qué era lo que engañaba? Sus brujerías. No, esos milagros no los hacía Dios. Entonces, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más pobre hasta el más rico, en Samaria estaban endulzados por un brujo. Lo escuchaban atentamente y decían: este es a quien llaman el gran poder de Dios. Así hay muchos hoy. Yo les llamo Simones en los púlpitos. Yo los llamo Simones en los apostolados. Yo los llamo Simones como pastores, cuando lo que hacen es por dinero. Las pruebas del avivamiento nos va a tocar discernir a los Simones. Y no los señales por nombre. Solo menciona que hay Simones. Y cuando oigan la razón o lo que los identifica, te van a odiar, te van a decir, te van a querer, te van a querer hacer. Así es, hermano. Es la verdad. Despertemos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de ver esta prueba de avivamiento que tuvo
la iglesia primera y que también nosotros debemos de entender que puede suceder a nuestra vida, a nuestra congregación, en nuestra casa, en lo personal. Pero gracias por enseñarnos que podemos tener ese espíritu que tuvo Felipe, de unidad con tu espíritu. Felipe no andaba con más personas, pero no andaba solo. Llevaba un verdadero avivamiento en su corazón. Padre, enséñanos lo que está mal de las iglesias o de nuestra iglesia, de nuestra congregación, para clamar por esos pastores, para pedir misericordia, para enseñarle al pueblo de dónde viene nuestro socorro y cuál es la verdad, para que cada quien tome su decisión. Muchos han sido engañados, y si no fue porque tú en esta turba, en esta prueba, en esta persecución llevaste a Felipe a Samaria, el evangelio no hubiera llevado esa efectividad, esa liberación. Esos paralíticos, esos mancos, esos endemoniados, esos embrujados no hubieran sido liberados como hoy es necesario que se haga. Ayúdanos, Padre, y permítenos perseverar y crecer en ti, y que todos aquellos que nos escuchan, Señor, reciban de tu Espíritu Santo y el deseo de crecer y el deseo de estar en la verdad y de hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Estamos, gracias a Dios, terminando esta escuela dominical. Pedimos a Dios que nos lleven en sus oraciones. Estaremos viajando a Honduras y a Guatemala para poder reunirnos con los pastores. El ministerio que Dios ha levantado para mi vida es Visión Emanuel. Ministerio misionero evangelístico, ministerio pastoral. Le pido que me lleven sus oraciones para que yo no caiga, para que yo no me aparte, para que yo pueda seguir predicando la verdad y que pueda seguir creciendo y bendiciendo a mucho pueblo. Gracias, hermanos. Hasta el día lunes en nuestros devocionales de 15, 20 minutos. Y que el Señor les bendiga grandemente y que se gocen en sus congregaciones, alabando y glorificando el nombre del Señor. Sigan adelante. El Señor está con nosotros. Maranata. Cristo viene.